¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda a su amigo Doctor Patillas, deseándoles una buena noche de jueves. En este nuevo episodio de este podcast titulado La vida es solo un instante, quiero hablarles de un tema importante, socialmente hablando, laboralmente hablando y también una parte muy importante de la salud mental. Me refiero a el síndrome de burnout. Síndrome también llamado como síndrome de desgaste profesional o síndrome de sobrecarga emocional. ¿De qué trata esto? Muchos ya lo han de conocer o han escuchado hablar de eso. Regularmente sucede a las personas que tienen una carga de trabajo o una carga emocional muy grande y llega el punto en donde se quiebran y todo se viene abajo y empiezan a afectar mucho su desempeño y su manera de vivir el día a día. Este síndrome fue aceptado o añadido como una enfermedad importante que puede crear muchas complicaciones en el ámbito laboral, social y de la salud mental en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud. Muchos países regularmente por así decirlo, de primer mundo o grandes potencias industriales toman mucho en cuenta la salud de sus trabajadores. También hay países de primer mundo que no lo toman. E incluso en nuestro país, aquí en México, pues el síndrome de burnout no es algo tomado como un verdadero diagnóstico o que lleve una necesidad de atención especial por parte de las empresas, los jefes, los patrones, por así decirlo. Vamos a entrar en materia con un poquito de historia, así bien leve. El primer caso de burnout que se registró fue en 1961 y fue registrado por un individuo llamado Graham Greene, que hizo un libro o una anotación, un artículo que se llamaba A Burnout Case, un caso de burnout. Después, en 1974, un psiquiatra estadounidense alemán llamado Herbert Freudenberger notó que en el área donde él trabajaba, en una clínica de toxicomanías, pues sus compañeros de trabajo, conforme más avanzaba el tiempo, pues empezaban a tener más problemas para desenvolverse con soltura y con agrado durante sus horas de trabajo y en sus áreas de trabajo. Y esto afectaba mucho su desempeño. Después, en 1982, la psicóloga Christina Maslach y el psicólogo Michael Later crearon el Maslach Burnout Inventory, que es el documento o la escala con la que se mide actualmente el síndrome de burnout, que consta de 22 preguntas que simplemente con las respuestas reflejan cómo se siente el trabajador en su área de trabajo. Después, después de esto se empezó a hacer énfasis y empezó a haber mucha preocupación porque el trabajador que tiene un mal desempeño pues cuesta dinero a las empresas. Es lo que sucede en lugares como en este país, en México, que si el trabajador no tiene un buen desempeño, pues en lugar de preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Tienes burnout? No, y le dicen, no, pues sabes que no sirves para este trabajo, bye. Ahí está la puerta bien grande, que te vaya bien. Y creo que eso ocurre mucho en la mayoría de los trabajos. Pero aquí este podcast y este episodio no es para criticar el labor de las empresas, simplemente es para hablar y puntualizar la importancia del desgaste profesional y la sobrecarga emocional que se vive en México. Particularmente se habla que el burnout es una inadaptación al estrés crónico o una adaptación inadecuada al estrés crónico. Estrés crónico que puede venir en el trabajo, en la escuela
e incluso en la familia. ¿Qué quiere esto decir? Pues que hasta las amas de casas pueden tener burnout. Obviamente, aunque no es una labor remunerada, pues es de las labores más complicadas y difíciles que puede hacer alguien. Entrando en números, pues regularmente hay muchísima literatura, muchísimos artículos dependiendo de cada país, cada estado, cada ciudad, tiene sus propios números, pero se estima que en general el 15%, perdón, de la población trabajadora sufre de este desgaste profesional. Y en particular, las profesiones que más presentan este síndrome son las relacionadas al área de la salud. Lo que me lleva a que es una ironía bastante marcada que quien cuida de nuestra salud tenga la peor salud mental de todos los profesionistas. En general, perdón, en médicos, enfermeras, especialistas, estudiantes de medicina, residentes o estudiantes de especialidades en la medicina, psicólogos, maestros, personas que se dedican a la seguridad, son las personas que tienen un desgaste profesional y una sobrecarga emocional más marcada que el resto de la población. No quiere decir que otra persona que tenga un rubro profesional distinto no pueda sufrir de este síndrome, pero según la literatura está primero el área de la salud, después el área de la enseñanza y el área de la seguridad. Después de ahí, ya todos los demás áreas profesionales pueden tener algunos casos de burnout. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de burnout? Quiere decir que el trabajador, el profesionista, lleva una carga en sus hombros que empieza a descontrolarse. Es tan pesada cada vez más que no se puede ya manejar. Como lo dice la definición per se, es una adaptación inadecuada al estrés crónico. Y es obvio que cualquier trabajo puede generar estrés, sobre todo trabajos donde tienes la vida o la salud de alguien en tus manos. Sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué tendríamos que adaptarnos al estrés? No entiendo cuál es la finalidad de adaptarse a una situación que te puede generar problemas a largo plazo. Y no creo que no sea importante adaptarse. El ser humano es una persona que evoluciona, que se adapta, que cambia, que modifica sus conductas en torno a una meta en específico. Sin embargo, más que adaptarse al estrés, creo que es un aprendizaje para manejar el estrés de una manera saludable o, no sé, de una manera correcta, sería la mejor definición. Puesto que a cualquier persona le puede ocurrir esta situación, creo que será bueno saber, porque influye mucho la edad, la experiencia que tienes en el trabajo, el área en la que te desarrollas, el género, la identidad de género, la manera en que muchas personas sufren de acoso, sexismo o racismo por su identidad, por su color de piel, por sus creencias religiosas, incluso también la disfunción de su núcleo familiar o la funcionalidad del núcleo familiar, la personalidad, la persona muy competitiva, una persona que es más bien vulnerable porque es más influenciable que las demás. E incluso también hay muchos factores sociales que nos pueden generar el burnout cuando sobreviene la frustración. En el caso del rubro de la medicina, pues muchas veces se busca obtener un prestigio, ser una persona o un profesionista
con un mayor estatus económico, con una buena ganancia económica y pues que sea altamente reconocido por los demás. Y cuando una persona no lo logra y llega a la frustración, se empieza a hacer como que un trabajo repetitivo y que se hace y que se hace, pero no llega al éxito que pensábamos al principio. También pues influyen mucho las condiciones laborales, ya sea que el ambiente de trabajo sea muy hostil, que la sobrecarga de trabajo es excesiva, que la organización de la empresa no es buena o de que el trabajo no está bien distribuido. Todo eso también influye mucho en el desarrollo del trabajador y que puede terminar en un síndrome de desgaste profesional. E incluso también los factores ambientales pueden afectar, los factores naturales, por así decirlo, como la muerte de un familiar o de un ser querido, un divorcio, incluso el nacimiento de un hijo, pueden ahí meter el pie poquillo en el desempeño laboral. No de una manera negativa, pero son factores que pueden influir de manera importante. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, recapitulamos que el síndrome de descarga profesional es real y que ocurre, pero no se le da la suficiente importancia que debería tener. No sé si recuerden un capítulo del buen Bob Esponja, donde va a una tienda de comestibles, es un supermercado, y el cajero está acá con la barba descuidada, bien ojeroso, con la cara sin ningún tipo de brillo. Y lo compara el buen Roberto Esponja con una foto de cuando entró a trabajar, sonriente, con la mirada alegre. Es claramente que ese individuo pues ya está harto de su trabajo. Probablemente solamente esté harto, pero probablemente también tenga un síndrome de desgaste profesional. Y esto hay muchas referencias. Y en particular se crean se crearon tres componentes que empiezan a desarrollarse una persona con burnout syndrome, con síndrome de burnout o desgaste profesional. Uno, empieza el trabajador o el profesionista o el estudiante a presentar un agotamiento marcado. Es un agotamiento físico y emocional. Primero, porque puede creer que no cumple las expectativas de su profesión o de su trabajo, o porque si es mucha la carga de trabajo y no lo puede manejar de una manera adecuada. Y entre estos incluye la mala alimentación y todo esto nos conlleva a un desgaste emocional que nos causa agotamiento emocional, que nos crea esas situaciones de tristeza, de frustración, de enojo hacia nosotros mismos y hacia el alrededor. Segundo, la persona empieza a crear barreras o una despersonalización, por así decirlo, para evitar que estas situaciones emocionales le afecten. En lugar de aceptarlas como tales, como ira, como cansancio, como tristeza, como frustración, simplemente las deja pasar. Están ahí, no les hago caso y que sigan las cosas como están. Y tercero, llega el abandono de la realización profesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el trabajo deja de tener la importancia que tenía cuando lo empezamos a hacer. O le dejamos de tener ese afecto, ese amor al trabajo, porque el desgaste ya está en nuestros hombros. Incluso hay niveles de este síndrome, desde leve hasta extremo. En el leve, pues es lo que casi todo el mundo ha visto en sus ambientes laborales. Trabajadores que se quejan todos los días, trabajadores que se sienten cansados, que no querían ir a trabajar. Después viene el moderado, donde el trabajador se empieza a aislar de los demás, empieza a ser un poco más negativo
respecto a su trabajo, a la manera en que se hacen las cosas, empieza a rebatir todas las órdenes de los superiores, pero sin dar una respuesta o una opción. Y esto pues es un círculo vicioso. Seguimos a la etapa grave del burnout, donde el trabajador empieza a ausentarse más de lo común, el aislamiento es mayor, ya hay aversión hacia el trabajo, ya es así como que no es cierto odio, pero vengo a trabajar porque necesito el dinero. Y a veces esas personas empiezan a tener un poquito de abuso de las drogas o el alcohol para tratar de sobrellevar esa, ese hartazgo respecto a su trabajo. Y en el grado más extremo del burnout, pues ya empiezan los problemas psiquiátricos, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, la agorafobia. Sobreviene el colapso nervioso. Incluso se han reportado casos de suicidio. En algún momento en las noticias salió de un individuo, no sé si fue en Corea del Sur o en algún lugar de por allá, que después de varias horas de trabajo el paciente es demasiado cansado y pues, colapsó y se murió. No recuerdo si fue que se murió por el cansancio, que su cuerpo no aguantó y decidió desconectarse, o si la persona se quitó la vida. Pero no tengamos en cuenta, o sea, el caso de ese personaje en particular, sino que las personas con burnout pueden llegar al grado extremo de quitarse la vida porque ya no soportan, ya no pueden con su carga de trabajo. Entonces, ¿es algo importante o no es algo importante? Había una frase que vi una vez en internet que decía, cuida de tus empleados, porque ellos cuidan de tus clientes. Pero aquí en México creo que no ven muy bien ese asunto, porque pues, regularmente hay distintas maneras de pensar, ¿verdad? Las empresas se rigen como son, como funcionan, y se acabó. Sí me ha tocado ver que la gente, o sea, se queja de su trabajo como todo mundo, que la gente no quiere ir. Yo personalmente me ha tocado sobrevivir 2, 3 veces un síndrome de burnout. Y sí es complicado cuando estás en el trabajo y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Si no voy a hacer bien mi trabajo, si no me gusta lo que estoy haciendo, entonces creo que hay que hacer una pausa. Porque no solamente nos vamos a afectar a nosotros y a nuestro ejercicio profesional, sino que podemos afectar a terceros. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar o tratar esta situación? En la mayoría de artículos que revisé, todos confluyen o concuerdan en las mismas ideas. Se trata, primero, de un proceso personal de la adaptación hacia tu trabajo y tu manera de realizarla. Al estar completamente enterado y consciente del estrés que va a generar tu trabajo, de la responsabilidad que va a tener tu trabajo. Y así tú puedes mesurar, medir cómo vas a estar midiendo, cómo vas a estar aceptando ese estrés y de qué manera lo vas a estar manejando. Segundo, hay que hacer un equilibrio entre las áreas vitales de la vida, entre los círculos sociales y las áreas que hay en nuestra vida. Por ejemplo, el tiempo que dedicamos a la familia, el tiempo que dedicamos a los amigos y al ocio, el tiempo que dedicamos al trabajo en sí, el tiempo que dedicamos en descansar y el tiempo que dedicamos en hacer algo que nos gusta. Aquí se abre paréntesis que dicen que busca un trabajo que ames y nunca tendrás que trabajar. Creo que es una frase un poquito trillada, tiene cierto grado de razón. Sin embargo, muchas personas realizan una tarea que no quieren hacer o realizan un trabajo o estudiar una profesión que no fue su primera opción y esto puede generar cierto conflicto. Sin embargo, hay personas que conozco que no querían estudiar a lo que se dedican, pero son excelentes en su trabajo. Pero no deja de haber esa pequeña aversión,
sobre lo que haces. Entonces ese equilibrio es muy muy importante. No podemos dedicarnos solamente a trabajar porque tenemos muchas deudas, porque estamos ganando más o menos, porque tenemos que pagar el seguro de gastos médicos, porque tenemos que pagar la tarjeta de crédito, porque nos queremos ir de vacaciones. Y sin embargo, lo hacemos, cansados, un turno, doble turno, triple turno o 2 o 3 trabajos. Llegamos a la casa, si tienes familia, llegan tus hijos o tus hijas, ay papá, y vamos a jugar, y estás harto y no quieres hacer nada y ya no juegas con ellas o ellos porque no tienes energía. O no platicas con tu pareja porque no tienes energía y ya estás harto. Si estás solo llegas y ¿qué haces? Nada. O te aíslas, o no ves a tus amigos, o buscas una salida muy sencilla y pues vamos a pistear. Entonces el equilibrio de estos círculos es muy importante. El tiempo con la familia es muy importante, el tiempo propio es muy importante. Si te gusta dibujar, si te gusta escribir, si te gusta escuchar música, componer música, tocar un instrumento, si te gusta el deporte, todo tiene que tener cabida en tu día. Bien lo dijo el maestro Arnold Schwarzenegger, perdón, en uno de sus discursos motivacionales, que para él dormir 6 horas era suficiente y le quedaban todas las demás horas del día para hacer algo, y que él pues, iba al gimnasio para ponerse más mamado, iba a estudiar actuación, trabajaba y le alcanzaba el tiempo. ¿Por qué? No solamente porque estaba motivado, sino porque era organizado en su tiempo. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas en el día que incluyan aficiones, descanso, familia y el trabajo si nos organizamos. Otra situación que he visto que se ponen estos puntos para prevenir esto del desgaste profesional es estar en formación continua, aprender, aprender y aprender. En el rubro en el que estés, actualizarte, ver nuevas técnicas de tu trabajo, maneras de poder hacer más eficiente las cosas, de adquirir mayor conocimiento para ayudar a las personas con las que estás trabajando o a las personas a las que les ofreces tu trabajo, y eso te ayudará a crecer y a no, ya no conformarte con lo que ya sabes. Eso te puede dar un poquito más de motivación cuando estás aprendiendo algo nuevo y lo puedes poner en práctica en tu trabajo. Y en una cuarta opción, en un cuarto punto, pues eso ya conlleva un poco más lo que son las empresas, ¿no? El buen ambiente laboral, las horas de descanso, la hora para comer, los estímulos, el buen salario, el buen ambiente laboral sin personas desagradables, con una persona a cargo que tenga un buen papel de liderazgo. Sin embargo, pues como lo dije anteriormente, cada empresa tiene sus maneras de hacer las cosas, sus organigramas organizacionales y todo eso, pero pues es lo que más o menos se pone en la mesa como puntos para prevenir esto del síndrome de burnout. Ya cuando el síndrome se estableció, pues ¿qué es lo más importante? Pues acudir con la persona especializada en tratar esta situación. Regularmente, pues es un psicólogo. Regularmente pues hay psicólogos industriales para las empresas grandes o un psicólogo. Incluso cuando ya se instauró la depresión o alguna problemática más grande, pues el psiquiatra, que nos puede ayudar también a manejar esas situaciones y darnos tratamiento médico, farmacológico, o sea, medicamentos, para poder salir de ese bache. Entonces, en resumen, el síndrome de desgaste profesional o sobrecarga emocional, síndrome de burnout, es una situación social importante, real, que se presenta. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Poniendo en la mesa nuestra situación y ver qué es importante. Poner una balanza
y equilibrar nuestros días, nuestras horas, el trabajo, la familia, el descanso, el ocio, los amigos, las aficiones. Llegar a un equilibrio saludable. Que sí es verdad que no nos enseñan mucho a tener empatía y tampoco nos enseñan a saber manejar a la clientela o a las personas problemáticas, o incluso no sabemos entender a una persona que trae un problema que a veces lo refleja como una persona problemática o desagradable. Pues también eso quiere decir que nosotros necesitamos un poquito más de entrenamiento para manejar esas situaciones. Sin entrar en más detalle en esta situación, simplemente necesitamos entender que hay que saber manejar el estrés. Que el estrés va a estar presente en todos los rubros, desde las áreas de la salud, desde las áreas de la manufactura, de la alimentación, de los números, de la arquitectura, las ingenierías, de la seguridad, del ambiente. En todos lados va a haber estrés. Sin embargo, es trabajo de cada empresa tener sus maneras de manejar esas cosas y también como persona, como individuo, saber cómo responder ante esos estímulos desagradables y estresantes que nos van a poner el pie en nuestro diario acontecer. No sé qué opinen, si tienen alguna opinión, háganmela saber. ¿Qué saben ustedes del burnout? ¿Lo han sufrido? ¿Han conocido a alguien que ha llegado a un punto muy severo del burnout? ¿Lo han podido afrontar de una manera decorosa? ¿Han tenido que acudir con el psicólogo? Cualquier cosa que nos haya ayudado a salir adelante en esta situación, es nuestro deber compartirla para que las demás personas sepan qué hacer en una situación difícil como un síndrome de desgaste profesional o de sobrecarga emocional que no nos va a dejar vivir tranquilamente y en paz. Bueno, esto fue todo por mi parte el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Espero descansen. Recuerden que las cosas se hacen con todo el corazón y sin esperar alguna situación de recompensa a cambio, simplemente por el acto de hacer las cosas bien y con amor. Espero sus comentarios y esperen el siguiente episodio de este podcast. La vida es solo un instante. Hasta la próxima.